Buenos días, mi nombre es Oscar Juan de segundo básico B. A continuación voy a presentar el primer ejercicio de PHP. Como nosotros podemos observar, no estoy abriendo la página de mi documento, y es que en esta ocasión estoy abriendo la página de localhost que traería sham. No, localhost hace referencia a que local, o sea, nosotros desde nuestra propia máquina vamos a hacer tanto de servidor como de cliente, puesto que vamos nosotros a intentar cargar el código PHP a la vez que nosotros lo mandamos. Es decir, nosotros tenemos aquí nuestro código PHP y en este código lo que vamos a hacer es interpretarlo mediante el servidor Apache, el paquete sham. Entonces luego lo que está aquí vendría a ser tix php, que vendría a ser el nombre con el que yo tengo guardada la carpeta, y luego tenemos problema1.php. Esto vendría a ser pues como yo guardé el primer ejercicio. Entonces, ¿esto en qué consiste? Pues lo podemos ver, es que dice aquí problema número 1, tenemos número 1 y aquí tenemos una casilla. Esto tiene un 0, entonces lo que vendría a funcionar esto es como que fuera una calculadora, ¿no? Aquí vemos que está el número 2 y igualmente hay un 0, y en la suma pues igualmente hay otro 0. Entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar un número al azar, por ejemplo 3, y lo vamos a colocar por ejemplo 5. Entonces vamos a colocar el cursor en el botón de calcular para que así nos haga la suma. Entonces sabemos que 5 más 3 es igual a 8. Entonces, como podemos ver aquí pues ya se puso. Entonces vamos a explicar el funcionamiento en el código. Ok, si nosotros tenemos el código aquí, lo primero que podemos ver es que esto es algo totalmente desconocido, ¿no? Vendría a ser lo que es el código PHP. Entonces vamos a explicarlo. Como podemos ver aquí en el primer comentario, lo primero que se hace es colocar las variables. Entonces la primera variable vendría a ser n1. Este n1 ¿a qué hace referencia? Pues hace referencia a este de acá, que es el que podemos colocar en el input, y en la página vendría a ser pues el que dice número 1, y la caja de texto que está a la par. A eso hace referencia. Entonces podemos ver que tiene el valor de 0. Y si nosotros recargamos la página aquí, podemos ver que nuevamente se restablecen los valores a 0. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque aquí nosotros colocamos tanto n2, que vendría a ser el número 2 que podemos observar acá, como n1, que están en 0. Luego tendríamos aquí esta variable s vendría a ser la variable de la suma. Aquí lo vamos a observar, pero esto cuando veamos el código HTML lo voy a explicar más a fondo. Así que lo que tenemos vendría a ser lo siguiente: if quiere decir si llegara a pasar que en el atributo post con el ID VPN se llegara a mandar algo. ¿Esto qué quiere decir? Pues por ejemplo que los valores pueden cambiar, pero cuando se introduce algo, o sea, es decir, por ejemplo, si yo pongo 1 y en el número 2 pongo 1, esto VPN calcular vendría a ser el botón de submit. Entonces lo que nos quiere decir la propiedad es que si se introducen unos números, que cambie el valor de lo que vendría siendo la variable s. Por eso es que si nosotros le damos en calcular, ahora vemos 1 más 1, 2. Entonces eso hace referencia a eso. ¿Y para qué? Pues para que no nos dé un error, porque lo que estamos haciendo es mandar datos de nuestra propia página hacia esa misma página. Entonces, si no hay valores introducidos, lo que sucede es que da un error. En cambio, si colocamos, que es lo que está aquí, pues los errores se omiten. Luego vendríamos a colocar lo que es entrada. Entonces, en la entrada de datos, lo que nosotros estamos poniendo acá es que el n1 sea equivalente al valor de tx1, que vendría a ser este input. ¿Este input cuál es? Pues es el de la primera, el que hace referencia en n2
vendría a ser el de abajo, ¿no? Entonces luego seguimos con la salida, el procedimiento, el proceso, que vendría a ser la variable s es igual a n1 más n2. Entonces, ¿eso cómo se grafica? Pues es decir, la variable s vendría a ser n1, que recordemos es la primera caja de texto, más n2, que es la segunda. Entonces 1 más 3 es 4. Ahora lo que vamos a hacer en el botón calcular es mandar los datos que acabamos de introducir hacia nuevamente el servidor. Entonces ahí podemos ver que sale un 4. Entonces, ahora que hemos terminado con el PHP, vamos a comenzar con el HTML, ¿no? Primero lo que tenemos es el título, que vendría a ser este, ¿no? Problema 01. Luego tenemos el estilo, ¿no? Style, type, CSS text, que vendría a ser un texto de CSS. ¿Esto para qué es? Pues para poder colocar este atributo, ¿no? El background color, que recordemos es propio de CSS. Entonces esto nos sirve para colocar aquí como un sombreado verde, que es el que tiene la casilla de la suma de la respuesta. Es en realidad para lo único que lo estamos utilizando. Así que luego vamos con la casilla body. Aquí lo que vamos a hacer es poner form. Esto es muy importante, esta etiqueta, para que el PHP nos funcione, porque aquí ponemos method post y por eso es que todo tiene post en PHP, porque lo que estamos diciendo es que se manden los datos de post hacia las variables. Por eso es que cuando le ponemos action, lo que quiere decir es que esto mismo se mande de nuestra página hacia nuestra otra página, que vendría a ser la misma. Entonces, por eso es que colocamos el if, para que no nos dé un error. Ok, luego seguimos con la etiqueta de tabla. Recordemos que es fundamental para los formularios. Luego abrimos una nueva fila para abrir posteriormente una nueva columna. Bueno, una nueva celda en realidad, la cual le colocamos problema número 1 y ponemos el atributo callspan de 2. Callspan, recordemos que es para que nuestra celda se alargue en 2 casillas hacia la derecha. Entonces luego tenemos este td. Este td lo que vendría a hacer es colocar número 1. Número 1, que es lo que está justo a la par del cuadro de texto. Aquí número 1 lo vamos a observar. Entonces ahora viene lo importante, colocamos la siguiente celda y aquí ponemos un input. El input es de tipo texto y el nombre es tx1, como también podemos ver ejemplificado en el PHP. El ID tiene el mismo nombre. En el valor colocamos una especie de microetiqueta PHP. En esta podemos ver que se coloca la variable n1. Entonces esto va a servir para que después en la variable s interprete lo que coloquemos en ese cuadro de texto como la variable en sí. Es decir, el 4 que pongo yo aquí no tendría un valor, pero al sí tener esa etiqueta, lo que hace es que la variable s interpreta que el número que colocamos reemplaza al valor de esa variable. O sea, pasa de ser un 0 a un 4. Igualmente lo podemos observar aquí en el número 2. Tenemos que es tipo texto tx2, como podemos ver que está ejemplificado en el PHP. Y el ID el mismo nombre. Igualmente tiene el mismo micro PHP que posee también el número 1. Luego tenemos la suma. En la suma tiene el txts. Este txts hace referencia a lo que vendría a ser la variable s. Luego tenemos que es class texto fondo. ¿Qué es esto? Pues vendría a ser el style. Vendrían a ser lo mismo acá. En la parte del style text CSS pueda colocar un color más azulado a la casilla, a esta celda.
Luego lo que tenemos acá vendría a ser el VPN calcular, ¿no? Que vendría a estar acá, puesto que lo que vamos a hacer es que sea tipo submit, o sea, un botón que sirva para mandar los datos. ¿A dónde se van a mandar los datos? Pues acá lo podemos observar, los datos se van a mandar a la misma página. Entonces en el ID tenemos BTN calcular y el valor de calcular. Entonces aquí lo que podemos observar es que en la variable n1 va a ser representada por lo que hay en esta celda. Por ejemplo, si yo coloco un 10, entonces automáticamente pasa de ser valor 0 a valor 10. En cambio, en el número 2 es representado por esta celda. Si yo coloco un valor 5, entonces automáticamente pasa de ser el valor 0 al valor 5. En la suma que va a hacer va a ejecutar la fórmula que hicimos en PHP. ¿Y cuál es esa fórmula? Pues la fórmula es esta. La variable s es igual a la variable n1 más la variable n2. Entonces, si nosotros le vamos a calcular, los datos que colocamos acá se van a enviar a la misma página. ¿Por qué? Porque colocamos aquí esto, el inform, colocamos post y action. Entonces eso lo que va a hacer es que se manden a la misma página. Entonces al darle calcular, se hace automáticamente lo que vendría siendo la suma de las variables, que vendría a ser acá 15. Como podemos observar, aquí está 15. ¿Y por qué esto es de diferente color? Pues por el style que colocamos al principio. Entonces este sería el primer ejercicio explicado. Muchas gracias.